Bueno, antes que nada, es un placer estar aquí y además agradezco muchísimo a Dios por haberme puesto aquí. Os voy a contar un poquito en un testimonio que he hecho, que más o menos, pues, he calculado que dure más o menos 2 minutos para no llevarme mucho tiempo, porque son muchas cosas las que ha hecho Dios por mí. Pero bueno, pues empiezo a leer. Bueno, desde que tengo uso de razón, de hace tiempo, nunca me he sentido parte de este mundo, ni tampoco he terminado de encajar nunca en ningún sitio, ni he podido ser yo misma con ninguna persona al 100%. Siempre con algunas personas podía encajar un poco, pero nunca podía expresar todo lo que yo tenía dentro, ¿no? Tenía como un mundo interno muy grande, pero nunca he podido expresarlo al exterior. Tenía como una percepción diferente, y aunque las personas de mi alrededor vivían de acuerdo con las corrientes de este mundo y vivían para sí mismos, o eso yo percibía, pues yo sentía que había algo más que eso, que había otra forma de vivir. De alguna forma yo siempre me he sentido llamada a ayudar a los demás y a hacer de este mundo un lugar mejor. Y eso me daba sensación de plenitud. Era como un llamado, como me sentía como era llamada para servir, ¿no? Al final. Pero en ese tiempo pues yo seguía sin poder ajustarme a todo ese caos, a esa confusión y tanta maldad que percibía en el mundo, y que además sufría bastante por ello. Sufría mucho por las almas perdidas, sufría por todas las guerras, toda la maldad que hay, y yo no sabía pues por qué estaba pasando eso y por qué yo me sentía tan aparte de todo, ¿no? En todo eso pues yo era consciente pues eso, de que estaba el bien, estaba el mal, y yo percibía que había pues una energía muy poderosa que ponía un orden en todo eso, y ese había sido nuestro origen, ¿no? Entonces yo buscaba con ansias eso. Y bueno es Dios, porque a través de mi abuela se dio a conocer. Yo tenía con mi abuela una conexión muy profunda. De hecho, si no podía ser yo misma con casi ninguna persona, con mi abuela sí que podía hacerlo, y no creo que sea casualidad que fue ella por la que conocí a Dios. Y bueno, eso, empecé a conocer a Dios. Al principio creía de forma un poco inconstante, pero le buscaba en los momentos difíciles, le preguntaba por qué el mundo era como es, y también, sobre todo, yo tenía como un anhelo de justicia por las perdidas. Y eso, es verdad que lo que dice, que si le buscas al final le encuentras, porque me ha ido guiando a mi ritmo a conocerle. Poco a poco fui encontrando muchas respuestas en la Biblia. Él me presentó a muchas personas, ¿no?, que puso en mi camino para poder ir conociéndole más. Y al final todas mis incertidumbres, todas las aflicciones, todos los sentimientos que tenía, las encontré le encontré sentido en la palabra de Dios. Al final, no sé, fue como encontrar lo que había estado viviendo escrito en un libro. Y bueno, al final sentí que encajaba, que no estaba tan sola, y me di cuenta de que no pertenezco a este mundo, sino que pertenezco a Cristo. A través de la Biblia, así, conocí a Jesús, ¿no?, que es el verbo, la palabra de Dios. Y al final, pues Él es quien me escuchó, quien me comprendió y me salvó, hizo un sacrificio que nunca nadie ha hecho por mí. Reconociendo esta magnitud, pues solo puedo arrodillarme ante Él, agradecer por su amor y por la libertad. Por medio de su amor, puedo... Vale. Aquí. Vale. Pues por medio de su obra en mí puedo ser quien verdaderamente soy, sin tener ya más miedo y sintiendo su luz dentro de mí. Hizo un milagro conmigo, porque siempre me ha costado expresarme muchísimo, pero a través de él he recibido la fuerza para hacerlo, incluso a través de las adversidades. He aprendido que no solo basta con escuchar, sino que hay que hablar y actuar con valentía y darle gloria, y así también testimonio para los demás. Por eso hoy elijo seguir a Cristo, obedecer su ley, y este bautizo pues es testimonio de esa decisión. Sé que esto es solo el principio, que seguiré teniendo miedo, que recibiré aún más oposición por no seguir las corrientes del mundo, pero elijo al Señor porque solo en Él he encontrado gozo, paz y verdadera libertad. Aun sintiéndome débil y fuera de lugar, sé que ya no estoy sola y que Él está ahí para recoger mis cargas, darme descanso y también sostenerme cuando no pueda. Yo ahora considero que Dios es mi fuerza y mi guía, y básicamente porque Él me ha dado la vida, la identidad que tengo ahora, precisamente porque me ha recordado quién soy, ya que Él fue mi creador. Todo se lo debo al Señor. Dios. Y agradeceros que hayáis hecho que yo esté aquí, porque realmente sois vosotros, cada uno de vosotros, y cada uno en un papel. Ha obrado en mi vida, sé que Dios ha obrado en mi vida, pero la puerta me la habéis abierto vosotros. Y
Y de alguna manera sé que hace un año y medio no me hubiera visto aquí. Y ahora estoy aquí con pleno convencimiento, haciendo lo que quiero, lo que me pide realmente el corazón. Y bueno, quería contaros un poco. Primero me voy a presentar porque hay quien no me conoce. Creo que me habéis visto, todo el mundo, pero bueno. Me llamo Marco y soy de Sevilla. Tengo 52 años, estoy casado desde hace 23 y de profesión ingeniero técnico industrial, ¿vale? Y un poco qué es lo que quería comentaros, un poco cuál ha sido mi trayectoria espiritual, digamos, y explicaros por qué estoy aquí, porque creo que es interesante el conocer eso, pues qué es lo que motiva a las personas a abrirse, ¿no? A mí me encantaría abrir a personas de mi entorno y tengo que confesar que me cuesta trabajo, no sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, contaros que mi madre era católica y me enseñó me llevaba a misa todos los domingos. Para mí eso fue gratificante y de hecho hice incluso la confirmación, ¿no? Hice mis catequesis y demás. Pero luego en un momento dado, yo en un principio lo achacaba a que la jerarquía de la Iglesia pues, me defraudó, ¿no? Yo encontré incongruencias grandes, las encuentro hoy también, quizás más todavía. Pero quizás también lo que hay de fondo es un lavado de cerebro que ha habido de fondo, ¿no? O sea, yo me doy cuenta de que las películas, por ejemplo, pues si muestran al cristiano, pues lo muestran de una forma ñoña o no sé, de alguna manera desprestigiando, ¿no? Incluso los medios de comunicación. Existen incluso palabras para quien dice algo que pueda ser malinterpretado o interpretado de una manera negativa para algunas religiones, y entonces pues se puede decir perfectamente islamófobo o no, pero contra cristianos no hay. Entonces eso es algo que sí que yo pienso que ha obrado en mí en su momento para apartarme. De hecho mi práctica espiritual en los últimos años ha sido el budismo. Yo he sido budista e incluso he estado bastante involucrado hasta el día que entré por esta puerta. Desde el día que entré por esta puerta no volví. Algo me ha hecho que no volviera, que me replanteara las cosas, ¿no? Entonces una de las cosas que me hizo replantearlo es el sentir que la existencia de Dios. Pues el budismo no existe Dios, ¿vale? Pero había algo que no me cuadraba. Yo creo que estoy hablando de lavado de cerebro porque creo que a todos nos lo han hecho. Desde pequeño pues te van explicando verdades que uno va asumiendo y no te vas dando cuenta y las vas guardando y te vas creyendo que son verdades. Y entonces pues te cuentan que la vida en la Tierra surge porque los elementos químicos con unas temperaturas dadas, con unas condiciones eléctricas dadas, pues se unen unos con otros, dan lugar a partículas que se unen con otras, que luego dan lugar a aminoácidos, luego dan lugar a proteínas, y eso al final acaba con una cadena de ADN que codifica una información maravillosa que da lugar a todo lo que vemos por alrededor. Y va uno y se lo traga, ¿no? Y se lo queda ahí y no lo desempolva y piensas que el mundo es así y que antes que eso pues hubo un Big Bang, y etcétera, ¿no? Entonces no puede ser. O sea, realmente la complejidad de todo es tan grande en lo macroscópico, pero también en el interior del cuerpo, todas esas células funcionando a la vez, millones de reacciones químicas por segundo, súper compleja. Eso no puede ser que sea fruto de la casualidad. Entonces, una de las cosas que cuando entré por esa puerta me recordaron, me pusieron delante de las narices, la verdad, es que la complejidad que hay tiene que ser de un creador. Y luego otra parte que a mí me preocupaba mucho es ver toda la mentira del mundo, sobre todo, bueno, desde la crisis financiera del 2008, había muchas cosas que no me cuadraban, eso de ir salvando bancos, o sea, robar a los pobres para darse a los ricos, eso
Y luego pensar, bueno, sí, los partidos estos que han salido nuevos van a poner orden, ¿no? Van a poner orden aquí. El creerte eso, ¿no? Que la democracia existe, que existen los partidos que vienen a salvarnos. Y a partir de 2020, con todos los acontecimientos que tuvieron lugar, bueno, pues todas las medias verdades que van soltando, me preocupaba muchísimo, ¿no? El ver, o sea, yo entiendo que los hombres no somos enemigos de las mujeres, sin embargo, se utiliza la bandera de la liberación de la mujer para cosas incomprensibles, y como eso todo, ¿no? No, tampoco quiero entrar en muchos detalles de ese tipo, pero mire por donde mire, he visto tanta mentira, que es media verdad, Entonces, os voy a leer un pasaje. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies, estad preparados para anunciar el Evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A mí me llegó muchísimo este pasaje, lo leyó el hermano Juan Zaragoza, porque realmente me hizo conectar la maldad que veo en este mundo. Hablaba Laura de la guerra. La guerra, pero también lo que no se dice de la guerra, lo que nos cuentan sobre la guerra, cómo se gestan, ¿no? Cómo se crea y qué es lo que nos cuentan luego. Entonces están todo el tiempo contando mentiras todo el tiempo. Entonces esta parte, este pasaje me llegó muchísimo, porque para mí conecta lo que ocurre en este mundo, de qué naturaleza es este mundo y de qué naturaleza también es el reino de Dios, que no es este mundo. Entonces, ese tipo de reflexión es la que me ha traído aquí, esa comprensión. ¿Vale? Y bueno, quería comentaros eso, por qué estoy aquí. Y estoy muy contento de dar el paso que voy a dar hoy. Al final es un arrepentimiento, es un volver los pasos atrás del camino equivocado y emprender un camino nuevo que he tenido la suerte de encontrar y bueno, y yo lo que espero es que sea de fruto. No sé si me da tiempo a leer algo más. ¿Me da tiempo? Espero que sea de fruto. Entonces, en Lucas 6, 39, Jesús les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que saque la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Eso me encanta de Jesús. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y luego, más adelante dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu en aquella casa.
pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la peña. Pero el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu, y al instante cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, pues yo espero que todos los que estamos aquí pues podamos dar frutos de este camino que Dios nos da, yo creo que al final estamos todos aquí por el Espíritu, y que seamos capaces de dar fruto, de dar ejemplo y de con ese ejemplo ser capaces de transmitir este Evangelio a muchas más personas que quizás están cerradas por el engaño.